Buenas tardes para todos. Mi nombre es Demetrio Sáenz Ayala. Estaré hoy conversando con ustedes sobre algunos manejos en la gallina ponedora dentro del curso de manejo y nutrición que organiza la Asociación Nacional de Avicultores de Panamá y la Asociación Latinoamericana de Avicultura. Entonces, como primer punto, vamos a conversar un poco sobre lo que es el despique, sus implicaciones y las ventajas que presenta para la industria avícola de la producción de huevos. El pico pues es la parte inicial del tracto digestivo de las aves y está constantemente en crecimiento durante la vida del animal. Este está compuesto por una base ósea, tejido muscular y nervioso, dermis y queratina, lo que comúnmente se conoce como la ranfoteca. Es importante establecer aquí que como la parte inicial del tracto digestivo de las aves juega un papel importante en la alimentación y por ende en la uniformidad de nuestra parvada de gallinas de postura. El pico está en continuo crecimiento y el objetivo del despique es redondear la punta y detener el crecimiento. La práctica de recorte de pico se realiza con el objetivo también de evitar el picaje y canibalismo en las aves de postura. Esta es una práctica que en muchos países está siendo prohibida, pero hay un debate en el sentido de si el despique puede ser considerado como un maltrato o un problema de bienestar animal, o si el no despicar y las conductas de picaje y canibalismo son más agresivas que la práctica del despique. Entonces, esto sobre todo en Europa, en donde ya hay países que han prohibido las labores de despique en las aves de postura. El despique, como mencionamos, evita que las gallinas desperdicien alimento, permiten un mejor y uniforme consumo de alimentos y nutrientes, disminuye el riesgo de picaje o canibalismo, puede reducir la rotura ya que las gallinas consuman sus huevos, evita la pérdida de plumas y prolapsos y las gallinas despicadas se mantienen más tranquilas y lejos de las actividades de picaje y canibalismo. Una mala práctica en el despique puede causar pérdida de aves para la producción por mortalidad, disminución del consumo de alimentos en el caso de que se haga un despique muy agresivo, por ende la pérdida de peso y la uniformidad del lote, y las aves podrían experimentar dolor a la hora de alimentarse durante el resto de su vida. El primer despique en las gallinas ponedoras debemos realizarlo entre los primeros 7 a 10 días, nunca después, para evitar que esta labor se convierta en un tema estresante y que produzca una desuniformidad en los primeros días de vida de la pollita. El segundo despique o retoque puede realizarse entre las 10 y 12 semanas de edad. También podemos realizar un despique de precisión infrarrojo al momento de nacimiento y normalmente este despique no requerirá un segundo despique o retoque. Vemos una gráfica aquí entre el despique convencional y el despique láser, en donde las gallinas que fueron despicadas por el método láser siempre mantuvieron un peso por encima de las despicadas de forma convencional, obteniendo una curva de crecimiento y un desarrollo mejor que con respecto a las que se despicaron de forma convencional, es decir, por método de la cuchilla caliente. Entonces, es una forma de establecer un mejor despique, una mejor práctica para evitar lesiones, evitar estrés y que nuestras aves se mantengan creciendo y desarrollándose como es el objetivo de una buena crianza en la pollita de postura comercial. Aquí pues vemos una forma de puntuar
el despique para aves marrones desde 0 hasta 5, tratando de que siempre entre 2 y 3 como puntaje se mantenga el despique, es decir, un grado 2 o un puntaje 2, dejando más de la mitad del pico, eh, y con picos superior e inferior más o menos uniformes, y el puntaje 3 en donde se deja más de la mitad del pico, con poca diferencia entre la parte superior e inferior, ¿verdad? Despiques muy agresivos como el grado 5 tendrá una gran diferencia entre la parte superior e inferior del pico y un evidente neuroma o una apariencia de guisante con un pico agrietado o roto. Estas aves generalmente tendrán un pobre consumo de alimentos y por ende un bajo desarrollo y una baja producción, una mala producción en su ciclo de vida productivo. Dentro del despique, como mencionamos, podemos también hacerlo con un tratamiento infrarrojo en el que, aquí como ejemplo, al día 1 el despique será tratado es de color blanco en lugar de rosado, el color del pico. Para los 12 días después del tratamiento, el tejido del pico empieza a oscurecerse, como se ve aquí en la gráfica, y para la cuarta semana la punta del pico ya está redondeada. Este despique tiene la ventaja de que las aves despicadas bajo este sistema sufren menos, tienen un menor nivel de estrés y por ende comen mejor, ganan mejor peso y su uniformidad es mayor. En la actualidad, pues podemos encontrar principalmente dos o tres sistemas de despique o de despunte. El despicado con cuchilla caliente, que es el que comúnmente se hace. Hay un despicado con corte en frío, que muy poco se realiza, a menos que sean producciones en muy pequeña escala. Y el despicado por láser, que es el que está, pues digamos, teniendo una participación mayor en las incubadoras que tienen pollitas para reemplazo en gallina de postura. Su aplicación puede variar según las regulaciones y las prácticas específicas de cada país. Como hemos dicho ya, las regulaciones de los países europeos sobre todo tienden a eliminar la práctica del despique, por lo que tendríamos que buscar alternativas en los próximos años para poder manejar nuestras pollitas, ya sea con un despique láser o líneas genéticas que permitan la producción sin despique. Este es el ejemplo de las máquinas que se utilizan para despicar. A la izquierda la de cuchilla caliente, que es una de las más utilizadas a nivel de la industria, y últimamente pues las máquinas infrarrojas que tienen la capacidad también de, además de despicar, vacunar y contar. Entonces son equipos que nos vienen a dar un sinnúmero de beneficios, desde el beneficio de un despique infrarrojo hasta poder lograr vacunaciones y conteo de nuestras pollitas en la planta de incubación, optimizando los tiempos y los procedimientos, además de lograr un mejor o menor costo de manejo en la pollita. El despique con cuchilla caliente en las aves siempre debe hacerse, ojalá menos de 10 días de edad. Eh, Se realiza mediante el corte y la cauterización simultánea, y es necesario utilizar personal con experiencia y que tenga un procedimiento consistente a través del tiempo. En este caso, las cuadrillas de despique tienen que ser cuadrillas especializadas, que solamente se dediquen a esa función, que tengan personal con suficiente experiencia y entrenado
y reentrenado cada vez. O sea, supervisión, entrenamiento, verificación del proceso y evaluación del personal constante. Esta es una labor que no se le puede delegar a equipos inexpertos o personas que esporádicamente realizan esta función. El despique infrarrojo utiliza una luz infrarroja de alta densidad sin contacto y que penetra la capa externa queratinizada del pico y daña las capas de tejido subyacente deteniendo la regeneración del tejido. Estas son máquinas que se ubican principalmente o 100% de las veces en las incubadoras. Como les comentaba, además de la ventaja de realizar un despique infrarrojo, también pueden ayudarnos en la vacunación y el conteo de la pollita. Entonces son máquinas que han bajado muchísimo de precio. En un principio eran costosas y solamente se justificaban en grandes producciones o con un alto nivel o un gran nivel de pollitas, pero actualmente se puede manejar este tipo de máquinas en producciones medianas a pequeñas. Generalmente se dan a un alquiler de un precio por pollita despicada y ya son equipos muy accesibles a empresas medianas y pequeñas. Debemos tener algunas precauciones en el despique. Tratar solamente aves sanas y no estresadas, y siempre en edades entre 7 y 10 días o siempre menor a los 10 días. Es necesario que el trabajo sea ejecutado solamente por personal experimentado, utilizando equipos y hojas en perfecto estado de funcionamiento. Ajustar la temperatura de la hoja para garantizar la cauterización. Este es un aspecto muy importante y que requiere la habilidad y la experiencia del personal. La duración del tratamiento de acuerdo al tamaño, la fortaleza y la calidad del pico de la pollita. Estas son también situaciones que lo va a dar la experiencia. Regular el tamaño y la duración del tratamiento y no dar alimento durante las 12 horas previas al tratamiento. Otro aspecto importante aquí también es ofrecer alimento ad libitum inmediatamente después del tratamiento, aumentar el nivel del alimento en los comederos para evitar que la pollita pique el comedero y tenga dolor. Por eso se aumenta el nivel de los comederos, aumente también la temperatura de la nave del galpón durante unos pocos días después del tratamiento. Esto servirá que la pollita mantenga su uniformidad y mantenga un consumo adecuado de alimentos. Durante los 3 a 5 días tras el tratamiento debemos proporcionar una hora más de luz y suministrar alimento al final de la tarde o por la noche. Esto también con el objetivo de que la pollita mantenga en lo posible su consumo de alimentos. Recordar que una vez se haga el tratamiento del despique, la pollita tenderá a disminuir su consumo. Es importante que la pollita tenga un peso adecuado antes de realizar el despique, porque ella normalmente perderá algunos gramos por la práctica del despique y debemos tratar de que mediante temperatura y suministro de alimentos la pérdida sea lo menos posible. El suministro de vitaminas en el agua también puede ayudar a aliviar el estrés. Es importante que suministremos vitaminas y aminoácidos para ayudar en esto. La aplicación de vitamina K también antes del despique es importante para evitar sangrado. Y estas son precauciones que debemos tomar siempre a la hora de realizar un despique en nuestras aves. Aquí tenemos un cuadro que nos muestra el efecto del tratamiento del pico sobre el número de huevos y la mortalidad. Es importantísimo ver aquí que existen pues 3 tratamientos, un tratamiento control que no fue despicado,
el segundo es un tratamiento con hoja caliente y el tercero un tratamiento infrarrojo. Destacar que entre el ave que no fue despicada y el ave despicada por tratamiento infrarrojo, hay una diferencia entre 316 huevos por ave alojada a 323 huevos por ave alojada. También en el tratamiento de cuchilla caliente de 320 a 323, dando una diferencia de 3 huevos por ave alojada. En un lote de 30.000 aves, 3 huevos por ave alojada significarán 90.000 huevos, es decir, 250 cajas de huevos. Este es un número importante en cualquier producción, sea mediana, pequeña o grande, y demuestra los beneficios del despique y además del despique con el sistema infrarrojo. Esto también tiene un efecto importante sobre la mortalidad. La mortalidad con el despique infrarrojo disminuyó grandemente, siendo un 0.49% versus la pollita que no fue despicada con 1.57% y la diferencia entre el ave despicada infrarroja y el ave despicada con cuchillas calientes fue más o menos de la mitad. Entonces, importante, estos son números que justifican un tratamiento infrarrojo y que creo que hacen importante la toma de la decisión de empezar a usar los tratamientos infrarrojos para el despique de nuestras aves. Aquí están también algunos parámetros de aves despicadas versus aves sin despicar y vemos también que, por ejemplo, la uniformidad a la semana 19, 30 y 40 se mantuvo alrededor del 80%. Y la uniformidad en aves sin despicar estuvo entre el 60 y 75%. Los huevos por ave alojada también fueron mucho más, llegando a la semana 40 con 127 huevos versus el ave sin despicar con solamente 106. La tasa de postura a la semana 40 de 91.8 y versus 87.3 en un ave sin despicar. En los consumos también vemos una diferencia significativa, pero sobre todo ver el índice de mortalidad terminando en un 2% a las 40 semanas versus un 6.5% del ave sin despicar. Entonces, vemos que la labor de despicar o el despique tiene una función importante desde el punto de vista zootécnico. Es una discusión entre que si resulta ser un tratamiento fuera de los parámetros de bienestar animal o que afecta el bienestar animal de las aves, o si los beneficios del despique son más bien un tema de bienestar animal. Entonces, evitando el picaje de las aves, evitando el canibalismo, también estamos haciendo algo por el bienestar de las aves. Entonces, importante que cuando se realice estas prácticas de despique, se realicen con personal adecuado, con los pesos adecuados a las aves, lo más pronto posible y ojalá en un sistema de despique infrarrojo que permita un mejor tratamiento de nuestras aves y mejores parámetros productivos. Hablaremos ahora un poco de lo que es la muda o pelecha en las aves de postura. Este es un tema también un poco controversial desde el punto de vista de bienestar animal y que ya poco se realiza por el hecho de que las aves de postura moderna pueden llegar perfectamente arriba de las 100 semanas con índices de producción bastante buenos, lo cual hace que la práctica de la pelecha cada vez sea menos utilizada, pero de todas formas la vamos
a revisar a grandes rasgos aquí. La muda o pérdida de plumas en gallinas es un fenómeno natural que se produce cada año y para el caso de las ponedoras, esta muda comienza aproximadamente entre las 50 y 70 semanas después del primer ciclo de puesta. La pérdida de las plumas se desarrolla de manera gradual, teniendo como duración promedio entre 6 y 15 semanas. Este proceso puede llegar a cortarse mediante una muda forzada, en el cual las gallinas perderán de manera inmediata parte de su pluma y se podrá reiniciar rápidamente la producción de huevos. Este proceso de muda forzada se realiza principalmente para reiniciar una producción y se realiza principalmente en momentos en donde no se pueden reponer las gallinas o el costo del mercado está muy bajo o la materia prima para producción de alimentos ha subido demasiado o situaciones en las que principalmente la repoblación sea difícil. Eh, Tiene algunas ventajas, da un mayor tiempo en la producción de huevos, aunque los huevos después de realizar la pelecha no tendrán una calidad igual al primer ciclo de puesta. Una menor necesidad de ponedora de reemplazo, como decía muchas veces que, como ejemplo, acá en Panamá hubo una vez que se cerró la frontera con Costa Rica por un tema sanitario y pues no se permitió el ingreso de pollitas de reemplazo y hubo que buscar otras alternativas para la importación, pero de no ser así, muchas empresas hubieran tenido que poner, digamos, en la mira el tema de la muda o la pelecha. No fue el caso, pero es una posible situación que pudiera dar como consecuencia que la empresa tome esta decisión. Después de la pelecha, el peso del huevo es más grande, tiene una calidad externa e interna mejor con respecto a las últimas edades de producción del primer ciclo. Tiene mejores resultados en la productividad y persistencia en la producción, esto siempre tomando en cuenta que se refiere a la diferencia entre los huevos producidos de la gallina pelechada versus los últimos huevos del ciclo de producción, del primer ciclo de producción. Y en este caso, pues, se pueden satisfacer las necesidades del mercado en el caso de que exista un déficit en la reposición de la pollita. Dentro de la desventaja, pues la apuesta es entre un 5 a 10% menor en el segundo ciclo de producción. Existe un mayor índice de patologías por estrés, por el estrés que produce la muda. La mortalidad es más elevada si no se realiza el método correctamente. La gallina tiene un mayor consumo de alimento, lo que significa mayores necesidades de mantenimiento y el costo por kilogramo de huevo de peso de producido es mayor. Existen tres métodos principalmente de muda forzada en ponedoras. El método de manejo tradicional, el método nutricional y el método farmacológico. En esta diapositiva vemos una noticia de la Unión Europea en donde dice Alemania presionará al resto de la Comunidad Europea a establecer una legislación regulatoria europea común para que se prohíba el corte de picos en todos los Estados miembros. Así como esta noticia se refiere al corte de picos, también existe una regulación que tiende a eliminar los procedimientos de muda forzada. Todos estos noticias o regulaciones tienden a establecer condiciones de bienestar animal a las aves y son cada vez mayor en los países europeos.
El método de manejo para la muda forzada se encuentra el método californiano, que consiste en los siguientes pasos. Entre el día 1 y día 10, las aves se mantienen en un ayuno total. Del día 11 al 28 se les proporciona a las gallinas cereales a discreción. Hacia el día 29 se les suministra nuevamente alimento de ponedora. Y del día 1 al 28 es siempre con luz natural. Y al día 29 se realiza un programa para pollitas que inician su producción. Entonces, en más o menos 30 días se realiza la pelecha o muda forzada, dando como consecuencia el reinicio del ciclo productivo, un segundo ciclo productivo en el ave de postura comercial. El método nutricional para la muda forzada consiste en adicionar un exceso de zinc en la dieta, ¿verdad? O el alimento de las gallinas. Esto sucede que el óxido de zinc reduce la postura en las aves prácticamente a cero e induce la muda de las plumas, debido a que promueve un nivel, digamos, de intoxicación y el alimento tiene un pésimo sabor, provocando una disminución del consumo de alimentos. Existe también un método farmacológico en que se suministran sustancias antiovulatorias para forzar la muda. Algunas sustancias más utilizadas son el tamoxien, el metaliburo, la corticosterona y la progesterona, que generalmente es usada. Este es uno de los métodos menos utilizados por los avicultores debido a que muchos de estos fármacos están prohibidos para la utilización y además tienen un alto costo. Un programa de muda puede tener algunas justificaciones. Por ejemplo, obtener el precio de las pollitas cuando las pollitas de reemplazo cuestan mucho dinero, es decir, el precio del reemplazo es muy alto. Cuando no hay disponibilidad de pollitas de reemplazo en el mercado, como ya lo hemos mencionado anteriormente, cuando el precio del coste del alimento es muy bajo, el precio de la venta de la gallina vieja es muy bajo, también puede justificar un programa de muda. Cuando el precio de venta de los huevos es sumamente bajo, podría también justificarse un programa. Cuando el precio diferencial del huevo hace más conveniente producir huevos grandes que pequeños. Y cuando se tiene disponibilidad de instalaciones de postura. Otra forma de justificar un programa de muda es cuando no hay posibilidad de recriar aves en ese momento. Entonces, como veníamos conversando, la muda es una práctica que ya poco se realiza. Sé que hay países en donde todavía se utiliza la muda para lograr un segundo ciclo de producción. En Panamá, donde estamos, no es una práctica habitual, pero así como tiene beneficios, tiene desventajas, hay que hacerla muy bien, tratar siempre de mantener los parámetros de bienestar animal en las aves y lograr los mejores índices de producción bajo las mejores condiciones que podamos dar a la gallina de postura. Dentro del tema de iluminación en postura, hablaremos entonces también de la importancia de la iluminación en la avicultura de puesta. Para implementar su propio programa de luz necesitamos considerar y comprender ciertas situaciones. Uno, la ubicación global. Recuerden que en la medida en que usted se acerque al centro del globo terráqueo, es decir, al ecuador, la varianza entre los cambios del día y la oscuridad van a ser mínimos, no así hacia los polos. Las características de los galpones también es importante si estamos hablando de galpones oscuros, semioscuros o abiertos.
la estación del año que estemos, los incrementos y disminución en la longitud del día, la temperatura, la fecha del nacimiento que va a influir mucho en cuál va a ser el número de horas luz para el peso corporal deseado cuando el estímulo de luz se lleva a cabo. Esto principalmente mientras más alejado del ecuador estemos, eh, más importante será este tema de la fecha de nacimiento. También observar temas como el crecimiento y desarrollo de la parvada y los resultados obtenidos previamente en la caseta de crianza. Esta es una gráfica importante en la que veremos que las aves entre las primeras 4 semanas van a desarrollar su sistema inmune. El sistema digestivo será desarrollado alrededor de las primeras 6 semanas. El sistema músculo-esquelético lo vamos a estar desarrollando hasta la semana 25 prácticamente, con un importante desarrollo entre la semana 7, 8 hasta la semana 17 más o menos. El hueso cortical será formado entre la semana 4 y la semana 16. La parte muscular de la gallina estaremos desarrollándola con mayor intensidad entre la semana 5 y la semana 17 más o menos, y establecer que hacia el final, es decir, después de la 12ª semana, empezaremos a desarrollar el sistema productivo, la deposición de grasa y el hueso medular en nuestras aves. La influencia de la iluminación juega un papel importante en el desarrollo de los sistemas del ave durante el crecimiento. Es importante conocer el fotoperiodo. El fotoperiodo no es más que la cantidad de luz y oscuridad en un ciclo de 24 horas en la zona del ecuador, donde la latitud toma un valor de 0. Es constante y equitativo con 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Recordemos entonces que cerca de la zona del ecuador la variación entre la hora en que oscurece y la hora en que amanece va a ser muy pequeña, generalmente 40, 45 minutos, muy pocas veces va a llegar a la hora, pero a medida que nos acercamos al polo norte o al polo sur, la duración va a ser de horas. Entonces, esto es muy importante, conocer el fotoperiodo del lugar en donde se encuentra la granja, en donde se encuentra la empresa, para tomar las mejores decisiones en cuanto a los programas de iluminación. A medida que nos alejamos del ecuador, los tiempos de luz y oscuridad se modifican en respuesta a la inclinación del eje de la Tierra. Es lo que veníamos conversando. En las aves, el fotoperiodo determina en gran parte su comportamiento social y fisiológico, controlando el inicio de la apertura y su rendimiento. Es importante establecer un tema de visión aviar. La visión panorámica de las aves es de casi 300 grados. Además, la percepción de la luz retiniana en los ojos, las aves de producción pueden sentir la luz a través de la glándula pineal e hipotalámica. Las aves de producción pueden ver un rango más amplio del espectro de luz visible. Las aves pueden ver entre 360 y 750 y los humanos entre 410 y 730, es decir, tienen un rango mucho más amplio del espectro de luz. Pueden distinguir secuencias visuales entre 150 a 200 imágenes por segundo versus 25 o 30 imágenes individuales por segundo que puede percibir el humano. Entonces las aves son mucho más sensibles a los estímulos de luz, a los rangos del espectro de luz y al movimiento. Pueden percibir con mucha más sensibilidad los rangos de movimiento.
Las aves también pueden percibir fuentes de luz parpadeantes. Esto es bien importante establecerlo porque estas fuentes de luz parpadeantes generalmente operan en rangos de baja frecuencia y esto causa efectos muy negativos en el comportamiento, es decir, nerviosismo, picoteo de las plumas y canibalismo. El efecto parpadeante, como se operan en rangos de baja frecuencia, no es tan visible para el humano. Entonces nosotros vamos a ver una luz que se encuentra a la vista del humano en buen estado, pero el ave sí va a percibir el parpadeo. Este parpadeo va a provocar efectos muy negativos en el comportamiento. Por eso tenemos que establecer dentro de los galpones luces con muy buena calidad, hacer la reposición de luces, aunque ya no esté, aunque uno piense que están bien, de poner un periodo de vida de las lámparas, de los focos, para evitar este efecto de parpadeo que al simple vista el ojo humano no podrá percibir, pero las aves sí lo van a hacer. Es importante entonces establecer, como lo vemos en esta gráfica, que la gallina tiene un amplio rango de visión en los rangos de infrarrojo y el humano tiene el rango más corto. Un color de luz incorrecto y el efecto de parpadeo son factores que pueden promover problemas de comportamiento en las aves como el picoteo de la pluma y el canibalismo. Entonces la recomendación es que el color y la frecuencia deben ser alrededor de 2800K y al menos 150 Hz respectivamente. Importante entonces establecer esto y evitar problemas de desuniformidad de la luz dentro del galpón, problemas de parpadeo y tener un programa de reposición de foco o de lámparas que implique que las luces se cambien antes de que empiecen a fallar porque pueden ya estar fallando y el ojo humano no será capaz de percibir esto, pero las gallinas sí lo van a lograr hacer. Importancia también en la iluminación en avicultura es la intensidad con la que estamos proporcionando la luz a las aves. Una vez que el ave esté poniendo, no es necesario exponerla a una alta intensidad de luz para mantenerlas en producción. De hecho, un aumento de la intensidad se correlaciona negativamente con problemas de picaje, de bajo consumo de alimentos y de tamaño de huevo. La alta intensidad de luz puede fomentar también comportamientos indeseables como el picoteo de la pluma y el canibalismo. Es bien importante que cuando usted tenga un problema de canibalismo o picaje, revise su programa de luz, revise la intensidad de la luz, revise si tiene luces con el problema de parpadeo y utilice los mejores focos o lámparas que pueda para evitar estas situaciones. Por lo tanto, y para evitar este tema, también es importante recomendar atenuar la intensidad de la luz alrededor de 10 lux a nivel del comedero después del pico de producción. Este es un programa típico de luz para gallinas ponedoras. Recordar que cada genética recomienda su programa según las características de su producto. Además, también tomar en cuenta que el inicio o finalización del programa va a depender de las condiciones de luminosidad del área, de la época del año, del momento del atardecer y el amanecer, que va a cambiar de acuerdo a los meses del año, dependiendo nuevamente de si usted está más cerca del Ecuador o más cerca hacia los polos. Entonces, es un programa que inicia de forma decreciente, llegando a las 12 horas de luz aproximadamente. Esto para galpones abiertos, que se mantiene entre la semana 1 y la semana 15, 16, en donde se empiezan los incrementos que normalmente van a ser de 1 hora por semana hasta llegar
a un rango entre 16 y 17 horas de luz hacia las 24, 25 semanas. Esto va a variar mucho de acuerdo a la empresa, de acuerdo a la línea genética, y esto es solamente como un ejemplo de lo que sería un programa de luz para gallinas ponedoras, en el que a partir de las 24 o 25 semanas queremos lograr unas 16, 17 horas de luz para mantenerlos hasta el final de la producción. Recordar que durante el periodo de crianza jamás debemos regresarnos en el programa de luz, y durante el programa de producción nunca debemos quitar luz. Entonces tratar de mantenernos en las 16, 17 horas que establecen los programas. Recordar que esto va a variar mucho, esto es solamente un ejemplo de lo que sería un programa de luz para la gallina de postura. En casetas oscuras o de crianza es posible usar un programa de luz intermitente durante las primeras semanas de edad. Esto tendrá como consecuencia uniformizar la parvada, dar estímulos para la alimentación y lograr mejores incrementos de peso. También permite sincronizar el comportamiento de las aves para el consumo de agua, alimento y el descanso. Y como dijimos anteriormente, tiene un valor muy importante para mejorar la uniformidad de la parvada. Después de las 2 semanas, entonces, vamos a utilizar un programa regular de luz decreciente, como lo habíamos mencionado en el programa anterior, el cual irá bajando hasta llegar a unas 12 horas de luz. Importante en el programa de luz, nunca aumentar la hora de luz en el periodo de crianza y nunca disminuir la hora de luz durante el periodo de producción. Esto es importante porque las aves se acostumbran mucho a los periodos de luz y oscuridad, y esto puede ser también una causa de estrés que produzca más bien efectos contraproducentes a lo que estamos buscando. Siempre tener en cuenta también la interferencia de la luz natural en un galpón abierto o semi oscurecido. Evalúe siempre la posibilidad del uso de un programa intermitente en el manejo de la pollita en los primeros días de vida. Importante. Hablemos entonces un poquito de la formación del huevo y la influencia de la luz en el desarrollo de la gallina. Recordando que en las últimas fases de la crianza, la gallina va a establecer su desarrollo reproductivo. Importante saber que la energía de la luz pasa a través del cráneo para estimular los fotorreceptores en el hipotálamo antes que al ojo. Entonces hay dos vías por las cuales la luz va a tener un efecto sobre el ave, que es vía ocular y por los receptores, o sea, a través del cráneo para estimular los fotorreceptores. La energía de la luz entonces se va a convertir en impulsos nerviosos en el hipotálamo. Una vez allí, este va a influir sobre la liberación de hormona luteinizante, liberando la hormona LH-LR o gonadotropina hacia la pituitaria anterior. Esto estimula la producción y la liberación de hormona folículo estimulante o FSH y la hormona luteinizante o LH. Entonces la luz tiene un importante efecto en la liberación hormonal mediante los impulsos nerviosos en el hipotálamo. Importante esto para establecer la importancia de la iluminación y de los periodos de luz y oscuridad en el ave para su mejor desarrollo. Aquí entonces un poquito más gráficamente
vemos que hay dos vías o dos formas de fotorrecepción en las aves, una a través de la retina, es decir, a través del ojo, y la otra a través de la glándula pineal o hipotalámica. La liberación de la FSH, entonces desde la hipófisis anterior, está, por su parte, va a estimular el crecimiento de los folículos ováricos y estos pequeños folículos en crecimiento van a ser la fuente principal de la producción de estrógenos. Vemos entonces cómo la luz a través de la pituitaria va a estimular las hormonas como FSH, LH, en el caso de los machos o de las hembras también los andrógenos, la progesterona y la producción de estrógenos que van a establecer la madurez sexual y la función de la puesta de la gallina y además también van a tener un efecto importante en la producción del hueso medular. El estrógeno participa también en procesos importantes como el crecimiento del oviducto, la síntesis de proteínas y de los lípidos de la yema en el hígado, el transporte sanguíneo y de las lipoproteínas, así como del calcio y su depósito en el folículo. Esto es importantísimo para la formación de la cáscara. La síntesis de proteína de la clara en el magno, la formación de hueso medular, el comportamiento durante la ovoposición y la aparición de los caracteres sexuales secundarios y separación de los huesos pélvicos. Aquí vemos entonces cómo mediante la estimulación por la luz, vemos que el tiempo de apagado de la luz y el 50% de la producción siempre van a ser los mismos, ya que esta actúa como un gatillo para la producción. En este esquema vemos cómo a partir del momento en que se apaga la luz, van a pasar unas 6 horas hasta el momento de ovulación y el paso por el infundíbulo, magnum, istmo y útero, que va a llevar a la producción de un huevo más o menos a las 32 horas después de haber hecho el apagado de la luz. Entonces es importante este estímulo que hace la luz o la iluminación sobre el ciclo de la producción de huevos, sobre la ovulación y la hora de apagado de luz que va a tener un efecto importante en la hora de la puesta del huevo. Dentro de las mejores prácticas para la iluminación están las siguientes. Debemos siempre medir la intensidad de la luz que se encuentra en los comederos a nivel inferior de las aulas y entre las luces. Esto también es bien importante en el caso de las aulas tipo piramidal, en la que muchas veces la iluminación que usted va a encontrar en las aulas de arriba, de en medio y la de abajo, distan mucho de ser uniformes. Entonces, es bien importante que logremos establecer la intensidad a los diferentes niveles y entre las diferentes pirámides. Esto con el fin de obtener la mayor uniformidad y el mejor desarrollo de todas nuestras aves. Evite también áreas oscuras causadas por haber mucha distancia entre las luces. Ya hablamos de esto un poco en el tema de pollo engorde, cómo debemos hacer un estudio de iluminación siempre que se va a construir un galpón para evitar estas áreas oscuras. Las superficies blancas o brillosas también dentro del galpón van a reflejar la luz y aumentarán la intensidad, cosa que no queremos. Las horas luz deben siempre coincidir en los galpones de crecimiento y de postura a la hora del traslado. Esto es muy importante. Debemos también aumentar gradualmente la intensidad de la luz 2 semanas antes del traslado del lote, pero nunca antes de las 14 semanas de edad. Importante para que, porque aquí vamos a dar los primeros estímulos para la madurez sexual y para el inicio de la postura.
La intensidad de la luz al final del galpón de crianza deberá ser igual a la intensidad de la luz en el galpón de postura, importante también. Iniciar la estimulación con luz cuando el lote alcance la meta de peso corporal entre 1.40 y 1.48 kilos, lo cual generalmente será entre las 16 y 17 semanas. Importante también recordar que el periodo de estimulación con luz debe extenderse hasta el periodo del pico de postura, alcanzando unas 16 horas de luz aproximadamente a las 30 semanas. Esto va a variar de acuerdo al lote, pero sí es importante de que estos programas de iluminación sean bien entendidos. En este caso, pues no nos hemos detenido mucho en un programa de luz estándar porque va a tener muchas variaciones, como hemos dicho. Lo que presentamos fue digamos, un modelo, eh, una guía a seguir de lo que sería un programa de iluminación en AVE. Hay varios programas de iluminación en ave de postura, pero establecer la importancia de mantener un buen programa de iluminación, una uniformidad en la iluminación, los periodos de arranque de puesta van a ver, se van a ver afectados por la hora de apagado de la luz y establecer pues las mejores prácticas para tener un sistema de iluminación adecuado que nos permita tener unos parámetros productivos que brinden rentabilidad a la empresa y bienestar animal a las aves. Entonces, esto es lo que tenía para el día de hoy. Espero, como siempre, que esta información haya sido de valor y nos veremos en la siguiente clase.